Lo primero de todo, ¿cómo se definiría Enrique Barrera y qué conexión tienes con el mundo de la hostelería? Bueno, definirme a mí mismo lo veo complicado, o sea, porque creo que es una cosa que ni se debe ni se puede hacer. Una persona no puede definirse a sí misma, ¿entiendes? Un sistema no puede definirse a sí mismo. Pero te podría decir que me veo como alguien que intenta pues comprender un poco de la parcela del mundo que me ha tocado vivir, comprender algo en un momento y intentar darle forma a las cosas que otros sueñan a lo mejor. No sé, es un poco... Pues a través del diseño, digamos, que como que el universo te ha mandado para darle forma, para aterrizar, digamos, los conceptos que... Bueno, es un poco etéreo la historia, pero creo que es muy difícil comprender cualquier cosa. Entonces, yo creo que mi trabajo consiste en comprender muchas cosas, intentar comprender un concepto de un negocio, intentar comprender a la persona que me lo encarga, intentar comprender el local en el que estamos trabajando. Vale. Comprender me refiero a comprender de verdad, o sea, intentar llegar hasta el fondo de cada una de esas cosas. Vale. Entender cómo es un local que no es nada trivial, no es la geometría que tiene, es entender cuál es su naturaleza, cuál es su vocación. Vale. Igual con un concepto de un restaurante o de cualquier otro tipo de trabajo o de obra, y igual con la persona con la que estoy trabajando. Intento comprender cuál es su esencia, cuál es su vocación, hacia dónde. Intento averiguar su naturaleza para intentar ayudarle a conseguirla, ¿no? Vale, o sea, tu proceso creativo cuando, por ejemplo, una persona te contacta, una persona que quiere abrir un restaurante en este caso, te contacta, ¿y qué serie de preguntas o qué serie de investigaciones o brainstorming que te haces tú interno? Más o menos, ¿vale? O sea, Sí, que sí. entiendo que es un proceso súper complicado y que cada caso tiene sus puntos concretos, pero más o menos, o sea, ¿cómo...? Más que complicado, yo diría que es oscuro, ¿no? Pues porque no es muy fácil definir qué es lo que ocurre, ¿no? Y tampoco soy enemigo de estas cosas que están tan de moda ahora, de 10 tics para hacer no sé qué o para hacer no sé cuánto. Creo que las cosas no se pueden reducir así. No me gustaría que, siempre comparo con la medicina, pero no me gustaría que mi cirujano aprendiera a operar en el cerebro diciendo 10 tics para operar, ¿no? Entonces, cada proyecto es completamente diferente, cada proyecto es diferente. Es verdad que sí que se pueden, digamos, vislumbrar como diferentes momentos que suelen darse siempre en todos los proyectos, pero que no llegan siempre en el mismo orden y con la misma importancia. Vale. Y entonces, claro, obviamente hay una fase primera de información, de captar todo lo que puedes, de lo que te dice el cliente, de entender el local si que existe, de entender los problemas que tiene el negocio, cómo va a funcionar, o sea, de recoger información. Vale. Eso siempre tienes que tenerlo, obviamente. Cuanto más profunda sea, mejor. Y creo que en ese momento empieza ya a haber una especie de intuición. Cuanto más horas de vuelo tienes, cuanto más trabajas, la intuición funciona más deprisa. Entonces hay una cierta intuición. Y luego hay mucho trabajo a través de esa intuición, digamos, ¿no? De desarrollo, hasta que aparece en algún momento una especie de, a veces una chispa que me suena fatal, pero cuando empieza una nebulosa que empieza a tomar forma cada vez y se va definiendo, ¿no? ¿Y tu proceso creativo cuando estás ahí, que es a través de plasmarlo dibujando, de coger referencias de otros conceptos, de otras que no tienen que a lo mejor ver con restaurante o como...? Sí, o sea, a través del dibujo. Vale. El dibujo y la palabra para mí son las dos cosas que más... La escritura y el dibujo son las cosas que más me ayudan. Creo que soy defensor del hacer, mucho más que el de pensar. Creo que cuando tú estás haciendo cosas, primero estás disfrutando y segundo, en el hacer aparecen cosas que no aparecen pensando. Lo máximo que puedes hacer es dibujar, escribir y sobre lo dibujado, sobre lo escrito, intentar reflexionar o pensar, ¿no? Y seguir esa serie de intuiciones, ver qué puertas se abren y ya un poco la experiencia te va diciendo qué caminos llevan a algún lado y cuáles crees que no va a llegar.
O sea, una persona que, por ejemplo, que quiere montar un restaurante quiere contratar tu servicio en este caso. ¿Qué consejos le darías, o sea, a nivel de documentación y de información para facilitarte a ti lo máximo posible de tu trabajo? O sea, ¿qué tipo de información? Pues mira, me podría pasar esta información tanto a ti como a cualquier arquitecto barra interiorista. Yo creo que cuanto más abierta sea la aproximación, tanto mejor y más primitiva, en el sentido de más primigenia, ¿no? Vale. O sea, un problema más sensaciones, ¿no? Más abstracto, ¿no? Muchas veces la gente viene con una idea y lo que te quiere contar es su solución más que su problemática, ¿no? Su idea. Lo mejor es decir, mira, he estado, no sé, viajando y de repente he visto que me siento cercano al, no sé, mundo de la brasa, ¿no? Y entonces quiero montar un restaurante que vaya por esta línea. Cuando tengo una idea, que sea grande, pequeño, para este tipo de gente, una serie de cosas así, ¿no? Pero no directamente, quiero montar una barra con un fuego aquí detrás, porque entonces en ese camino quedan muchas cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? O sea, más sentimiento, emociones que has sentido, ¿no? Que de ahí, digamos, que tú, o sea... Objetivos que la persona quiere conseguir, ¿no? O sea, un sueño. Digamos que nosotros tenemos que trabajar con los sueños, ¿no? Igual que aterrizarlos, pero el ámbito del proyecto es el ámbito del sueño, no es el ámbito de la normativa ni de la gravedad. Las cosas se resuelven en el sueño, y una vez que se resuelven allí, ya tienes que aterrizar, y ahí sí que entra en juego el expertise, la experiencia, la técnica, el oficio, para que eso tome una forma, ¿no? Y no pierda aquello que se ha conseguido en el sueño. Pero si vas directamente a ese final, te pierdes lo importante. Vale. Y un ejemplo, por ejemplo, Omeraki, que ha sido uno de los últimos proyectos que has creado de Alberto Chicote. Sí. En Omeraki, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo fue más o menos lo que se pueda contar de cómo nace ese naming, por qué ese naming, por qué ese diseño del espacio de esa forma, etcétera? ¿Cómo un poco...? Bueno, la verdad que es un nacimiento y un proyecto muy bonito, porque se mezclan ahí muchísimas cosas. A veces el naming viene dado, otras veces no. En este caso, cuando empezó el proyecto ni siquiera tenía nombre. Y todo nace pues, de algunos apuntes que tenía Alberto en una libreta por ahí perdida de hace años, que me mostró, 10, 12 años, no me acuerdo, me puso creo que más, en el que ya se trataba este tema, que ahora está tan de moda, de diluir las fronteras que hay entre cocina, sala, y hacer partícipe al comensal de la tarea del chef, ¿no? Y entonces ese fue un poco el germen, pero nada más. Luego vimos unos cuantos locales, por ejemplo. Las circunstancias ahí dieron con un local muy bonito, en el que hay que atravesar una crujía de un edificio cerca del barrio de Retiro. Y eso, para llegar a un espacio muy alto de una nave interior, un patio de manzana, entonces eso dio pie a que había que hacer esa transición interesante. Entonces, él pensaba siempre que le gustaría poner a disposición de la gente o del público o de estudiantes un montón de libros que tiene atesorados desde hace muchísimos años, una biblioteca muy importante, y que quería poner a disposición de quien quisiera consultarlo. De manera que fue una disculpa muy buena para que la transición fuera interesante. Hicimos una especie de lengua y tal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque digo que todo esto llega como en mezcla de cosas. Y bueno, la personalidad de Alberto y de Inma, su mujer, pues son arrolladoras. No hace falta conocerlos mucho para darse cuenta enseguida, ¿no? Entonces siempre hablaban de una energía, de un remolino, siempre andaban con esa idea del torbellino, de todo esto, ¿no? Entonces, lo que asociado a su personalidad, ¿no? Ellos no han hecho esta reflexión, además no creo que crean mucho en estas cosas tampoco, la verdad, pero son así, o sea, son pura energía, no lo transmiten a su alrededor. Pero siempre sí que tenía la idea de un logotipo de algo, o un nombre, algo que tuviera que ver con esa especie de remolino, ¿no? Y entonces el logotipo finalmente lo hizo Tomás Hijo, que es un grabador buenísimo, ¿no? Y de esa forma que no sé muy bien qué es. O sea, hay personas que ven una ola, hay personas que ven un círculo, un remolino, un diafragma, un montón de cosas se pueden ver, ¿no? A mí me pareció que era un vórtice de energía, podemos decir así. Entonces un poco eso dio pie a pensar en algo que... una especie de coagulación de esa energía. Entonces lo que hacemos es una especie
de mueble, biblioteca, que se da la entrada, que es como una especie de ola, se solidifican se cristalizan esa ola, digamos, y luego se diluye en 4.000 y pico cubos que van dando vueltas alrededor del espacio central de la cocina, un poco por ahí. Y el nombre pues viene de una palabra griega que es meraki, que no tiene una traducción clara, pero tiene algo que ver como el amor por hacer las cosas bien, o algo así, ¿no? Que eso sí que define la cocina y la actitud ante la vida de ellos dos. Y esa ode inicial pues tiene también que ver con el remolino, con el lienzo japonés, unos artes también, y le da ese toque además más exótico de omeraki, que lo hace más orientado, no sé, ¿no? Y en ese proceso, o sea, tú cuando trabajas con las personas que se encargan o la empresa que se encarga del diseño de la cocina, igual tenéis que trabajar de la mano. Porque sí. En ese proceso, en este restaurante trabajaste como arquitecto e interior, los dos roles, ¿no? Arquitecto / interiorista. Bueno, eso es otra cosa que hay mucho de se puede hablar, mucho, ¿no? Porque hay muchas mezclas ahí de papeles. Yo me gusta más bien hablar de acciones. Hay determinadas acciones que hay que hacer en un proyecto de un restaurante y se pueden acometer desde diferentes puntos de vista, digamos, ¿no? Con diferentes roles o con diferentes oficios, digamos, ¿no? Entonces, aquí en Omeraki sobre todo es integrismo. Bueno, para mí es que no me gusta distinguir, no veo una diferencia clara, ¿no? Pero, bueno, también trabajamos, obviamente, Alberto en el tema de la cocina lo tiene muy claro. O sea, que siempre los chefs saben cómo quieren la cocina, ¿no? Saben cómo les gusta trabajar, saben lo que van a necesitar. Entonces, yo les puedo asistir en algún tipo de soluciones geométricas y demás. Pero el funcionamiento y el diagrama lo tienen muy claro. Eso lo tenemos súper claro. Sí, nosotros tenemos que saber manejar el diagrama que tiene que tener una sala, ¿no? Cómo se tienen que mover los camareros, cómo se tiene que mover el personal de la sala, los clientes, para que no haya interferencias y este tipo de cosas, ¿no? De manera que todo tenga que fluir de una manera que parezca natural, aunque natural no tiene nada. O sea, tú trabajas también con, digamos que a lo mejor en este caso no, pero habitualmente con el equipo de sala o con la propiedad, ¿no? Para que la sala sea lo más funcional posible y lo más y sacar el máximo partido, ¿no? Absolutamente, en este caso también, en este caso especialmente diría, claro, porque por la complejidad, ¿no? Y Alberto hay más ocasiones que se implica muchísimo en sus proyectos, muchísimo. Entonces hay otros clientes que están más separados de la solución, pero ellos desde el primer momento han estado absolutamente implicados. Y hablando de lo que comentaban antes, o sea, hay mucha gente cuando quiere abrir un restaurante, por ejemplo, tiene dudas de los roles que ocupa, por ejemplo, un ingeniero. No saben la diferencia entre un ingeniero, un constructor, un arquitecto y un interiorista, que hay veces que esos 4 roles lo ocupan 4 personas diferentes. ¿Cómo definiría cada uno de esos roles? Así, digamos... Dependiendo del estado del local, de la naturaleza del local, no siempre necesitas que intervengan todos esos roles que estás comentando, ¿no? Del tamaño del negocio, de la casuística del local, si tiene una licencia, ¿no? Pero creo que hay que separar, por un lado, el tema que tiene que ver con el sueño, con la poética, o sea, el concepto, el alma que tiene el restaurante, que eso corresponde a un acto creativo y que eso lo debe hacer, puede ser un arquitecto, un interiorista, puede ser cualquiera de los dos lados, pero tiene que ver con la capacidad de ensoñación, ¿no? ¿Esa parte la trabaja? Un arquitecto o un interiorista, puede ser cualquiera de los dos. Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? O sea, aquí hay una línea de fuego que es que no te trabaje el alma y la esencia un ingeniero, ¿no? Digamos que no sería lo más oportuno. No me gusta encasillar. Sí, pero bueno. pero el rol que busca de un ingeniero no es ese. No es ese. El rol que se busca de un ingeniero es que domine que la solución soñada se pueda aterrizar en algo que cumpla la normativa, que sepa las características del local, temas de incendios, de aforos. Entonces, bueno, hay muchísimas normativas que afectan al restaurante. Entonces, no se puede generalizar porque, dependiendo del local concreto, del área, de la ciudad, del barrio, de todo, ¿no? Pues puedes encontrar cosas más o menos complejas, ¿no? Pero ahí sí que el experto es el ingeniero. O sea, yo nunca iniciaría un negocio sin contar con un buen ingeniero que me
validara o me diera su opinión sobre el estado real del local, porque te puedes encontrar muchas sorpresas. O sea, tu recomendación es, voy a encontrar un local y tengo ligeras dudas o no tengo mucha experiencia en tal, lo primero, contratar a un ingeniero para que un poco te ponga en situación, ¿no? Totalmente. Eso me parece fundamental, porque el sueño se puede aterrizar en muchos sitios, Claro. puede tomar varias formas, es como algo fluido que se puede adaptar al molde, ¿no? Donde trabajas. Pero las circunstancias del local es una cosa Ya. que te puede llevar Inamovible. una sorpresa muy grande. Sí. Sí, sí. Y luego el constructor, digamos, que sería la persona que recibe las órdenes, digamos, del arquitecto interiorista, del sueño, y con el consenso del ingeniero ya es el que entra y ejecuta la... El constructor es un ejecutor, tú lo has dicho, o sea, ejecuta. No tiene que hacer ninguna labor que no sea de iniciativa propia, digamos. Luego esta cosa siempre todo el mundo participa y debe ser así, no es lo bonito. Pero digamos que el constructor entra cuando ya está definido lo que vamos a hacer. Sí, digamos, ¿no? que tenemos casos concretos en el que llegas a un proyecto y el constructor está tomando decisiones que no tendría que tomar. No debería tomar decisiones, porque no es su papel, ni su trabajo, ni su responsabilidad. Vale. Y a ver, esto es complicado pero el alma, o sea, Sí. tú cuando vas a un espacio físico, que conoces a la propiedad, a la persona que tal, o sea, ¿qué es para ti el alma? O sea, ¿cómo podrías traducir el alma de un negocio, de un concepto? Bueno, O sea, como un ejemplo. O sea, es una pregunta complicada. bueno, es que alma suena como si fuera algo divino, Ya. esotérico, o algo así, y yo creo que esto no tiene nada que ver con el esoterismo. Aunque, más bien, digamos que tiene que haber una coherencia, una biología, ¿no? Cualquier ser que está creado, cualquier ser de la naturaleza, cualquiera, una cucaracha, un elefante, una hoja de un árbol, lo que sea, es absolutamente coherente, ¿no? Es decir, tiene una forma que te guste más o te guste menos, responde a la satisfacción de una función. Y cuanto más eficazmente la resuelve, se nos aparece como más bella. Luego le podemos poner nombres o podemos confundir conceptos, pero en realidad esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que un local o cualquier proyecto lo que tiene que tener es coherencia con esta biología. O sea, yo a mis alumnos siempre les digo, por ejemplo, pues, si tú coges un brazo de Nadal, que es un brazo perfecto, y se lo pones a la cabeza de George Clooney, que también debe ser muy perfecta, pues lo que sale no es una cosa más bella que los dos, es un Frankenstein, ¿no? Esto pasa con cualquier proyecto. Si no está proporcionada las partes, si no responden todas a un orden general, arquitectura significa orden, es el fundamento del orden. Etimológicamente significa algo parecido a esto, ¿no? Si no hay ese orden que gobierna las partes desde el tirador de la puerta hasta cualquier mínimo detalle del local y todas las escalas, entonces no hay alma. Porque no hay una lógica, y eso se percibe. De alguna manera se percibe. O sea, el reflejo ahora mismo de que, por ejemplo, ¿por qué hay tantos restaurantes que son todos iguales? O sea, ahora está la moda de los neones, pero hace unos años estaba la moda de los palés y estaba la moda de las cenefas de andaluzas en los baños y demás. Eso, digamos, que es un reflejo, digamos, de cómo está la sociedad, ¿no? Digamos, Total, es una simplificación. Hay un problema. A ver, hay un problema con el tema de las opiniones y de los criterios, digamos, ¿no? Entonces, es tan fácil acceder a la información hoy en día que cualquiera banaliza cualquier tipo de imagen y la transforma en algo que no representa lo mismo que la imagen. Es la pipa de Madrid, ¿no? Esta pipa de Madrid, ¿no? Esto no es una pipa, esto es un dibujo de una pipa. Es muy difícil confundir, pero muy difícil discernir entre un objeto y la representación del objeto. Total, que como estamos en una sociedad en que cada vez hay menos criterio, solamente hay opiniones que están infundadas solamente por repetición, por refuerzo, los algoritmos te refuerzan lo que te gusta una y otra vez, y empiezan a llegar cosas a través de las redes, tal, pues al final tu capacidad de decidir si algo está bien o está mal, o te gusta o no te gusta, depende de que lo hayas visto 200.000 veces.
Entonces, cuando sabes que esto está validado porque un montón de personas le han dado al like, porque sabes que esto lo has visto en un montón de sitios y se supone que tiene un cierto éxito, eso la gente lo considera una garantía de que es correcto y de que va a perdurar y demás. Nada más lejos de la realidad, que puede parecerse una imagen, pero no tiene esa biología de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, o sea, un ejercicio que podría hacer una persona que nos está escuchando ahora, que quiere abrir un restaurante y que quiere caer de esa trampa que está recibiendo a través de los impactos de redes sociales y bueno, del mundo en general, ¿qué tendría, digamos? ¿Qué le recomendarías tú? Lo primero que se instale Pinterest y Instagram y todo esto, pues porque la reflexión tiene que venir de más atrás. Vale. Luego puede acabar en una sesión que le gusta, puede haber una especie de mood board de cosas de referencia, pero referencias en las que tienes que indagar por qué te gusta. Tienes que ver que esta imagen me gusta, si es por el color, si es porque te recuerda algo, si es porque hay frescura. Hay un montón de cosas, la mayoría de cosas importantes de los lugares no tienen que ver con la imagen. En nuestra sociedad la imagen o el sentido de la vista ha anulado al resto de sentidos, ¿no? Todo lo vemos a través de los ojos, pero en realidad el sentido de la vista no es tan importante, ¿no? El más importante de todos es el tacto. Hay un libro muy famoso de que se llama Los ojos de la piel, de Eugenio Palasma, Los ojos de la piel. Entonces habla como la vista solamente es un anticipo de lo que vas a sentir cuando lo toques, ¿no? Pero hay un montón de cosas, sentidos ápticos que no son la vista, que son los más importantes realmente. O sea, tú nunca olvidas un olor, puedes olvidar una imagen, pero un olor nunca lo olvidas. Puedes recordar, ahora visitas un lugar que te recuerda un olor de tu vida de la infancia, o vuelves a un lugar en el que no has ido en 25 años y enseguida te remite a ese mundo. O sea, almacena en algún sitio mucho más potente que la vista. Entonces, eso no aparece en Pinterest ni en ninguna imagen, ¿no? Los sonidos. El solecito por la mañana que te da en esta mesa, el olor del pan o del café, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta al diseñar un restaurante y eso no aparece en imágenes. Eso, digamos, sería la atmósfera, ¿no? O sea, lo catalogaríamos como la atmósfera o el ambiente, ¿no? La atmósfera. Bueno, son no sé, circunstancias que... Voy a decir una palabra que suena un poco rara, pero psicogeografía, que dicen los situacionistas, ¿no? Todo aquello que configura un mapa que tu cerebro percibe, pero que no aparece en un plano geométrico. Tú cuando vas a ver un local, cuando en la agencia inmobiliaria o te dan un plano, hay 10 metros cuadrados de distribuciones, pero no sabes nada más de ese local. Entonces, yo necesito estar un montón de tiempo en ese local para comprender, lo que decía al principio, comprender qué pasa en ese local. O sea, tú necesitas estar físicamente en ese local para sentir sensaciones, ¿no? Y pasar bastante tiempo. Vale. Para entender qué pasa a lo largo de un día ahí, por donde entra el sol, qué sitios... En un lugar que tú conoces, sabes cuál es la mesa buena, cuál es la mesa mala. Si no lo conoces, es una geometría. Todos los puntos van igual, geométricamente son matemáticamente iguales. Pero cuando conoces un sitio, sabes cuál es el sitio bueno para esconderte, o para gritar, o para reírte, o para lo que sea, ¿no? Sabes el sitio bueno para cada cosa, porque no tienen el mismo valor todos los puntos, pero geométricamente sí lo tienen. En los planos solo aparece el valor geométrico de las cosas, pero no es otro valor psicogeográfico que tiene que ver con los vínculos emotivos que tú lanzas en un lugar en cuanto entras, ¿no? Que está la sombra, que está la luz, que te permite ver si ser observado o al revés. Vale, y en relación a lo que comentabas de los sentidos, o sea, tú llegas a trabajar cuando creas el concepto de un restaurante, o sea, temas como el aroma, la música y demás, ¿lo trabajas tú con otros profesionales o cómo lo sueles hacer? Yo, hasta donde me dejan, creo que cualquier obra es una obra total. Total. No acaba en un sitio determinado. Entonces, como es una biología, y la biología incluye absolutamente todo, pues si se puede participar, a mí me gusta participar en todo, contando con los profesionales que son expertos en cada una de las áreas. Esto es una especie como de dirección de orquesta, ¿no? Pero lo bueno es contar con cada experto en cada área, y no como una persona que hace lo que tú le dices, sino como una persona que aporta información, se integra y vuelve a salir otra cosa nueva. Cada vez que alguien se incorpora,
debe todo reconstruirse otra vez para tomar otra nueva forma, ¿no? Normalmente los proyectos al final nunca acaban como estaban pensados que empezaran, ¿no? Yeah. Y lo digo positivamente. Hay que estar abierto a que ocurra, lo llamo esperar lo inesperado. Yeah. Vamos a poner un ejemplo, en base a tu experiencia en todos los restaurantes que has diseñado y Pesadilla en la cocina, en el programa y demás. ¿Quién debería de ocupar el rol de director de orquesta? O sea, para que todo esté perfectamente cohesionado. Claro, porque sabes perfectamente que las obras cuando te metes es un caos y todo el mundo quiere tomar opiniones y demás. O sea, ¿cómo tendría que ser ese proceso para que todos los sentidos entren en juego en el resultado final en el restaurante? En el proyecto, el arquitecto o interiorista, la persona o sea, el que diseña el concepto del restaurante. O sea, el arquitecto interiorista tendría que ser la persona que se encargue, por ejemplo, de controlar también el tema del olfato, el tema de la música, el tema... O sea, sería lo idóneo, ¿no? Para mí sí, muy de cerca del propietario, por supuesto, porque el interiorista o el arquitecto está haciendo, como dije, consideramos, es como el medium que da forma al sueño que es del propietario. El sueño del propietario, eso no hay que olvidarlo. A mí me gusta pensar que no se reconoce un estilo en mis proyectos, porque creo que los proyectos no son míos, claro. Entonces, si siempre se repite el mismo, pues quiere decir que está haciendo tu proyecto, no el de la persona que es diferente en cada caso. Entonces, muy de cerca, con el aliento aquí detrás de la oreja del verdadero protagonista del propietario, tienes que darle forma a eso y hacer un aroma que esté de acorde a todo lo demás, a la geometría, al concepto, a todo. Y el tema de los baños, que ahora se ha puesto muy de moda el tema de ya sabes, sí. Instagrameable, los TikTokers, las TikTokers y demás. O sea, ¿qué de importante es para ti el crear una atmósfera, un ambiente, digamos, o no tiene tanto peso en los baños? Claro que tiene muchísimo peso, pero todo tiene mucho peso. O sea, digamos que ir a un restaurante es una experiencia. Sí. Eso ya estamos hartos de oírlo y es así, ¿no? Sí. Todo el mundo lo tiene interiorizados. Entonces, esa experiencia se arruina con cualquier cosa. Entonces, más que porque tenga una importancia especial, tal, es que como hay algo que no esté a la altura, pues te estropea toda esa experiencia y todo lo demás va por tierra. O sea, basta que, incluso, no sé, cuando hayas tenido un problema para aparcar, incluso no tiene nada que ver incluso ni con el restaurante para que esa experiencia se pueda arruinar. Entonces, el baño, para empezar, no puede defraudar. Eso para empezar. Luego, si además tienes un extra, pues es claro que es uno de los lugares que todo el mundo visita el restaurante y por lo que sea, pues es verdad que le presta una atención especial. En Diverso, por ejemplo, que yo lo digo muchas veces, el sitio más fotografiado es el baño, o sea, increíble, o sea, más que incluso proporcionan todas las fotos que se hacen, es el baño, pero lo suyo es que, o sea, que esté alineado, que esté tal y que si tiene un elemento diferenciador, pues... Claro, estamos tan sobreestimulados que es verdad que estamos siempre esperando tener una sorpresa, algo, y el baño es un lugar que permanece oculto, tienes curiosidad porque abrir la puerta no sabes lo que vas a encontrar detrás, ¿no? Y además permite fotografiar sin ser observado tú, o sea, digamos que hay una especie como de caída de la intimidad ahí que hace que sea más proclive a ese tipo de situaciones. Pero vamos, creo que absolutamente todo. O sea, a nivel digamos comercial, digamos que es un sitio que es muy interesante apostar por él porque es lo que tú dices, o sea, es un sitio donde tienes tu intimidad absoluta, te haces una fotografía y si el ambiente y la atmósfera es eso, pues es como una herramienta, digamos, de marketing para promocionar el restaurante, ¿no? Una más. Pero lo importante de un baño es que es. Limpieza total. Exactamente. Cada pequeño detalle del restaurante tiene que estar al servicio del conjunto y es que todo está atendido. Si tú descuidas un baño, pues dices que como está descuidada también mi comida. Claro. Entonces, eso es lo importante. Y luego, si quieres que tenga un plus, porque hace gracia, pero claro, entiendo que un cocinero no tiene por qué importarle lo más mínimo que sea un plus. Una persona que sí que tiene un negocio que tiene más que ver con el marketing, pues ese peso será mayor depende de la propia. En el aseo. Y la vajilla también, o sea, en los últimos años se ha visto también que es un valor y un aspecto muy importante. ¿Eso también lo trabajas con artesano o cómo suele hacer ese proceso creativo para...?
A mí me gustaría también trabajar, o sea, la parte fundamental de la vajilla, absolutamente fundamental, y creo que es parte de la arquitectura, o del interiorismo, como quieras, ¿no? Generalmente los propietarios, sin embargo, no comprenden esto. O sea, les parece un tema que ni se les ocurre que pueda tener que ver con el asunto, ¿no? O sea, es muy frecuente que el propietario esté comprando la vajilla por su lado, sí, sin saber ni siquiera el arquitecto interiorista que está haciéndolo, ni que está comprando, ni nada por el estilo. Me parece un error, creo que eso debería ir de la mano, por lo menos consultarse ambos, trabajar conjuntamente, porque tiene que ver con eso. Y es más, una conferencia hace ya muchos años, porque yo estaba estudiando, le pregunté a Ferran Adrià si era importante qué importancia tenían sus platos, la vajilla, y el homenaje me dijo que digamos, claro, toda, es importantísima. Y entonces, creo que todo influye tanto en la experiencia que el plato no tiene un límite determinado. El plato no acaba en la comida, no acaba en el plato, no acaba en la mesa, no acaba en la silla, ni en la sala, diría que ni en la ciudad. No es lo mismo comerse en el mismo centro yo aquí que en el Cantábrico, ¿no? Todo forma parte de ese plato, todo. Y el homenaje. Claro, el homenaje, porque al final el nexo de unión entre la gastronomía, o sea, la parte gastronómica, y la arquitectura es como lo que, o sea, si eso está desligado, hay una incoherencia ahí brutal. Absolutamente. O sea, otro problema que es muy frecuente es que no tenga nada que ver la oferta gastronómica con la propuesta arquitectónica. Deberían, digamos, participar de los mismos valores, de las mismas fortalezas, digamos, ¿no? Para reforzarse, para reforzar en este caso la arquitectura debe reforzar la oferta gastronómica, ¿no? No tiene consonancia, porque si no, además se provoca una disfunción en el cliente, no sabe a dónde va a ir a comer. Ya sabemos también todos que cuando uno va a entrar a cualquier local a comer, pues genera una expectativa. Y esa expectativa, dependiendo, puede ser bastante o más baja, pero si no se cumple es cuando empiezan los problemas, ¿no? Sí. Entonces, cuando el mensaje no está bien lanzado, por arriba o por abajo, sí, el cliente se defrauda, queda defraudado, ¿no? Y dice que no sabe ni por qué. No sabe ni por qué. Dice, no sé, pero no me ha transmitido esa buena vibración. Porque las cosas, luego nos gusta ponerle palabras, las cosas entran directamente adentro, ¿no? Y no hace falta explicación ninguna. Tú sabes en cualquier sitio, cuando te montas en un coche sabes si te gusta o no te gusta, cuando te montas en un local sabes si estás a gusto o estás a gusto. Y luego puedes intentar explicar con palabras o justificar tu respuesta, pero en el fondo sabes lo que está ocurriendo. Los niños, si no tienen filtros, enseguida si están a gusto, si les gusta un sitio, un lugar, entonces hay problemas, ¿no? O sea que si no le gusta a un niño, ¿Y eso lo achacas tú? O sea, esa sensación a esa incoherencia, ¿no? Cuando hay incoherencia, algo, o sea, hay una rotura ahí, ¿no? Absolutamente. Si no hay una ley, digamos, que gobierna todo aquello, pues uno es como si te pones un traje que no es de talla, ¿no? Estás incómodo. Si la proporción entre la mesa y la silla no es la adecuada, si el cubierto pesa mucho, si no sé qué, si hay descompensación entre esas cosas, estás incómodo. Es como ir con un zapato con una piedra. Claro, sí, que si la silla ves que es de muy baja calidad, que pesa poco, que no estás estable, y luego eso, una cubertería que pesa mucho, una carta que está manchada, está tal, o sea, esas incoherencias son las que... Claro, sobre todo cuando es incoherente, porque uno está dispuesto a admitir que su mantel sea de papel sin ningún problema, sí, en determinado local que espera que el mantel sea así, y no estoy hablando de calidad, puede ser de altísima calidad, pero tú lanzas el mensaje de que vas a comprar ese mantel, ¿no? Y la silla puedes comer de pie, puedes comer formalmente. El problema está cuando lo que estás comiendo no se corresponde al mantel de papel, o al revés, ¿no? O a la silla. Hay bloqueo. Claro. Lo que digo, perdóname, me refería a eso. O sea, un elefante tiene una forma de elefante porque tiene el peso de un elefante, tiene la velocidad del elefante, tiene que comer lo que come el elefante, y eso le da su forma. La forma no es caprichosa. Y un mosquito no puede tener el tamaño de un elefante, es imposible que tenga la forma del elefante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir. Saber si queremos un mosquito o un elefante y hacer el mejor mosquito posible con el mejor elefante posible.
¿Y por qué crees que hay tanta incongruencia en tantísimos restaurantes que sabemos que los ven y dices que no hay por dónde cogerlo? ¿Por qué crees? O sea, ¿has encontrado algún denominador común? Muchísimos, ¿no? Primero por lo que decía antes, que hay una banalización de los conceptos, hay una prisa por hacer una cosa rápido, sin una reflexión. Entonces uno solamente reduce el negocio de la hostelería a esto lo compro a 10 y lo vendo a 20. Eso no puede ser, ¿no? Entonces primero hay que ser generoso, hay que pensar siempre en el cliente, lo que te gustaría encontrar a ti, y hacer que tu sueño, que tienes un sueño, pues haga partícipe al visitante. ¿No? Si no empiezas a tomar una imagen y intentar gastar lo menos posible para hacer lo que más se parezca a esta imagen, y quieres acceder a todo, que sea... Siempre es mejor tener un concepto claro y nítido y apostar por ese concepto y tener a tu público que le guste ese concepto, que no querer abarcarlo todo, que es imposible y acaba siendo una cosa que no gusta a nadie. Sí, un Frankenstein, como tú dices. Un restaurante Frankenstein que la decoración por un lado, la carta por otro, la digitalización por otro, la oferta gastronómica por otro, la carta de bebidas. Sí. Claro. Y Ferran Adrià, por ejemplo, dice, o sea, en alguna entrevista ha comentado que se basa en un estudio que se hizo en París de una antropóloga que definía las 4 causas principales por las que los clientes repiten experiencias en un restaurante. Y en el cuarto lugar está la comida. En tercer lugar está el interiorismo, el segundo el ambiente y el primero la bienvenida. O sea, ¿qué opinas tú al respecto de que en un lugar, un sector donde lo que vendemos es comida, esos 3 factores tengan más peso que incluso la propia comida? ¿Por qué? Pues lo primero que me produce es alegría, porque me parece que ante todos somos personas, entonces que el factor humano en la bienvenida sea lo primordial, me parece una grandísima noticia, ¿no? Lo primero es sentirte querido en un lugar, ¿no? Bueno, querido es una palabra excesiva, ¿no? Pero sentirte que te reciben con alegría, que están contentos y orgullosos de que hayas elegido en su lugar. De hecho, te encanta irte a un pueblo por ahí perdido y que te reconozca el tabernero, te venga a saludar. Eso ya es la experiencia mejor que puedes tener, ¿no? Y luego, pues claro, efectivamente, que la atmósfera, el ambiente, o sea, el ambiente entendido como entiendo, ¿no? Que será el tipo de gente que hay, la música. Claro, la música, el olfato, el tacto, digamos que todo. Claro, pues eso ya te predispone a que estés en una situación relajada, cómoda, apetecible, estamos como preparando, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues... o sea, tiene toda la coherencia, ¿no? Yo siempre he dicho, digo, es que, y más si la Pala es uno de los mejores, por no decir el mejor cocinero de todos los tiempos, es por algo. Totalmente. Me gusta que sea así, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas a nivel, digamos, o sea, en base a tu trayectoria profesional en el mundo de la arquitectura y demás, qué cosas te ha aportado el trabajar tantos años con Alberto Chico en el programa de PSE en la cocina? O sea, Bueno, muchísimas. En general, trabajar con los chefs me ha encantado porque también opino que las referencias no se deben tomar nunca de tipo de profesión. O sea, otro error que ocurre mucho en nuestro campo es que uno quiere hacer un tipo de obra y busca otras obras parecidas, digamos, ¿no? Las referencias hay que verlas en otros lugares, ¿no? En el cine, en la literatura, en la cocina, en la música. Entonces, los cocineros me han venido una oportunidad enorme porque me he dado cuenta que tienen una manera de trabajar muy parecida a la que se utiliza en la arquitectura. De hecho, dibujan, hacen los platos dibujando y demás. Y además, como digo yo, tienen la ventaja de no tener el peso de arrastrar la mochila del Renacimiento o de cosas aprendidas en la escuela muy académicas que no tienen sentido dentro del mundo de la cocina, ¿no? Y entonces eso pues es un soplo de aire fresco, me ha venido muy bien creativamente. Pero luego además en el caso de Alberto es que pues, el nivel de exigencia que tiene Alberto es brutal, para todo, ¿no? Absolutamente para todo, para la cocina, para la arquitectura, para la sala, para todo, ¿no? Entonces eso te debe hacer, digamos, ponerte aún más alerta, por lo cual me ha venido fenomenal. He aprendido muchísimo a su lado y me ha hecho entiendo que me ha hecho también ser mejor, más exigente con mi trabajo. Porque imagino que el paso en PSE en la cocina, la exigencia sería brutal, ¿no? O sea, sería
Una locura, ¿no? Hacer proyector en 48, 72 horas, ¿no? Imagino, ¿no? Bueno, sobre todo, ahí hay una doble naturaleza que es un programa de televisión y es un local verdadero. No es un plató, es una historia de personas reales que cuando se va al programa tienen que continuar con su negocio y también es un espectáculo de televisión. Sí, bueno. Entonces tiene que cumplir esa doble naturaleza, que tiene, el mundo de la televisión tiene sus propias reglas diferentes del mundo convencional, ¿no? Y ahí se unen las dos, eso lo hace muy interesante, ¿no? Y el marketing, claro, cada semana tenía que ser un restaurante con una casuística diferente porque las personas lo verán y porque también el espectador no quiere ver repetido la imagen de la presentación. Claro, y ahí seguías tú el mismo patrón de buscar la coherencia, de buscar el alma de esas personas, de ese concepto, para trasladarlo en tiempo récord. Totalmente, porque eso lo aplica a todos los prestadores de vida. De hecho, una cosa que sorprende a la gente es que suelo ir a medir yo mismo los locales en los que trabajo. Incluso no uso ni metro ni siquiera de estos digitales que está al alcance de cualquiera, ¿no? Uso mi cita métrica porque creo que de alguna manera hay que interiorizar el local y entender la escala que tiene, recorrer todos los locales, memorizarlo de alguna manera, ¿no? De manera que lo tienes que saber, si no te lo sabes, pues es difícil trabajar con ello. Si no se transforma en una imagen no tiene gravedad, una imagen no tiene colores, no queremos hacer imágenes, queremos hacer cosas tangibles, ¿no? La arquitectura es espacio, trabaja con el espacio, no trabaja con la imagen, no trabaja con fotografía ni con imágenes, trabaja con espacio. Y las imágenes y los dibujos solamente son representaciones de ese espacio. Imagínate un objeto en 3 dimensiones, ¿no? Un cubo. Lo puedo definir por las proyecciones, por las caras, ¿no? Y viendo las caras del cubo puedo inferir cómo sería el objeto de 3 dimensiones que es el cubo, ¿no? Pues digamos que eso es un poco lo que nos pasa con la arquitectura. Tenemos que trabajar desde representaciones de una dimensión a otra mayor, que es el espacio. Entonces, esa es la dificultad. Y es muy fácil confundir ese objeto final, que tiene 3 dimensiones físicas y un montón más que no son físicas, con un dibujo o con una imagen que tiene 2 dimensiones. Entonces, hacer un render, no te quiero decir nada con la inteligencia artificial. Ahora le podemos pedir, quiero un restaurante tropical con no sé qué, es una imagen. Esa imagen no soporta el peso que tiene la gráfica. Solo vale como inspiración. La inspiración es ideal. Sí, pero cuando se te encabezona un cliente o alguien que, no, es que quiero esto en ese tal, o sea, mal. Mal porque está eliminando, está reduciendo a una sola dimensión una cosa que tiene muchas. Entonces, eso no se sostiene, es un gigante completo. Y la iluminación, ¿qué peso? Un peso importantísimo, ¿no? Bueno, la iluminación es absolutamente fundamental, porque cualquier cosa, sin tocar nada más, solamente por cómo la ilumines, la puedes transformar en un montón de cosas. Yo también todas las horas intento que después de entender todos esos tics, esos factores que estamos hablando, muchos son intangibles, cuando los ordenas, cambies la naturaleza de la cosa, se transforma en algo que es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces la iluminación es una de las herramientas más potentes. Si está mal iluminada, ya lo que estamos diciendo antes, se puede cagar la experiencia. Pero usada positivamente puede significar, bueno, en el cine sería muy fácil, ¿no? Según cómo se ilumine puedes hacer una imagen dramática, una imagen feliz, si es un contraluz, si es una luz directa lateral, lo que sea, pues eso mismo ocurre en la escenografía que acaba siendo un restaurante. También tiene algo de escenografía también, ¿no? Sí, llegar a restaurantes con eso, la típica iluminación de esta de farmacia de guardia, con un local medianamente bonito y demás, y arruinar completamente toda. Hasta la cocina, porque es que la gente solo habla de luz casi blanca y amarilla, por ejemplo, pero hay muchas temperaturas, hay un rango de temperaturas de color muy altas y una reproducción cromática, ¿no? Entonces, si tienes un plato muy bonito en cocina y al llevarlo a la sala, le pones una lámpara que la reproducción cromática no es la adecuada, el rojo desaparece o cambia la imagen del propio plato. Entonces, es muy importante. ¿Las plantas de plástico, qué te parecen? Pasa palabra. No, estamos hablando siempre, todos los cocineros presumen afortunadamente de la honestidad, ¿no? De que las cosas tienen que ser lo que parecen, que no hay nada superfluo, que todo se come. Entonces, si haces eso, ¿cómo puedes
no utilizar esos valores en tu propia sala, ¿no? Si me estás mintiendo en lo que estoy viendo, de alguna manera me estás dando el mensaje de que eso vale también para la comida. Entonces, que las cosas están en su valor de lo que son, no hace falta vestirlas de nada ni disimularlas. Sí, porque es habitual lo que esa incoherencia de algo que me he encontrado en restaurantes de restaurante sostenible y con plantas de plástico y dices, no, o sea, no puede ser. A eso me refiero antes. Claro. La reflexión es qué significa sostenible. Claro. ¿Cómo somos, y cómo en el restaurante donde aquí nos pasa con esto, ¿no? Cómo mostramos que algo es sostenible. No vale solamente serlo, sino tienes que mostrarlo de una manera inteligente y la manera de luego no es tirarlo todo de plantitas o pintarlo de verde. Esos son códigos. Claro. Códigos, pero no tiene que ver con la verdadera naturaleza de las cosas. La naturaleza sostenible no la puede pintar de verde ni... Y dentro, alguna vez lo hemos comentado y te he escuchado en alguna entrevista, o sea, se suele dar el denominador común en muchos restaurantes de que haya un elemento, digamos, ¿no? Que sea como el elemento, como que se lleve un poco el protagonismo, ¿no? O sea, en algunos casos es una cocina central, en algunos casos es un elemento decorativo, o sea, sí, es importante, ¿no? O sea, depende también de lo que tú dices y demás, pero que suele ser un denominador común en muchos sitios, ¿no? Sí, pero yo creo que más que ser, no creo que sea algo deliberado. Vale. Es como en una canción, en un tema musical, pues hay un momento que es la apoteosis, digamos, porque si no sería todo claro, no tendría ningún sentido, ¿no? No es que se esté buscando, a dónde cargamos aquí las tintas, sino que cualquier composición tiene que haber un equilibrio. El equilibrio interesante no es el que es completamente entrópico y muerto, es el que juega con lo pesado, lo ligero. Y claro, al final sí tiene una jerarquía de elementos que definen la atención en algunos de los puntos. O sea, la jerarquía, ¿no? O sea, y una jerarquía. Siempre tiene que haber una jerarquía, porque si no se queda como muy plano, ¿no? O sea... Totalmente, o sea, lo que estaba comentando antes, geométricamente una sala tiene todos los puntos iguales, pero emocionalmente no son iguales. No es el mismo punto que está al lado del baño que está al lado de la cocina, donde tienes que dejar la mirada, entonces tienes que intentar dar a cada lugar su peso, para que al final haya equilibrio, ¿no? Siempre digo también que lo mismo, hay equilibrio que se puede conseguir en algo cóncavo, no se queda una bolita, se queda aquí en equilibrio, metido. Pero también lo hay en este pico, si la pones en la punta, lo que pasa es que esta bolita tiene que estar como así, buscando el equilibrio para que no se caiga, ¿no? Ese es el equilibrio interesante. El otro es un equilibrio que no lleva a ningún lado, es pasivo, inerte, este sin embargo es activo, ese es el que nos interesa. Sí, porque o sea, yo conozco, por ejemplo, de muchos clientes y demás que me han dicho, no, yo quiero poner una jirafa, porque quiero una jirafa. Pero claro, si el espacio físico en este caso, que bueno, que la jirafa a lo mejor va alineada al concepto gastronómico por lo que sea, pero si no está, si el espacio físico no te pide una jirafa, obviamente no, o sea, no tiene ningún sentido, te lo tiene que, digamos, que pedir el espacio, ¿no? Claro, por eso es tan importante saber, cuando uno dice que quiere una jirafa, realmente qué es lo que quiere, ¿no? Es lo que me refería al principio de la entrevista, respecto a que hay que saber cuanto más primitivo es el concepto del que está hablando la persona, mejor, ¿no? Es decir, esa persona a lo mejor quiere la jirafa porque entra en un sitio, ¿por qué puede ser? Porque entra en un sitio y le llama mucho, le ha encantado esa jirafa. A lo mejor lo que necesita es el escultor que ha hecho esa jirafa. A lo mejor le encantan las jirafas. Entonces, da igual que haya una jirafa, pero no tiene que girar en torno a la jirafa, aunque no haya una figura de jirafa, pues la tapicería, pues entonces, a lo mejor le gusta el tema de que es africana. Entonces tienes que... O sea, tu labor es tocarle las narices hasta el fondo para sacarle de dónde viene esa jirafa. Claro, ¿qué es lo que, si él usa la palabra jirafa, pero realmente detrás de la palabra ¿qué hay? ¿Qué es lo que busca, no? Y si realmente es una jirafa, entonces tienes que buscar uno para que quepa la jirafa, ¿no? Pero casi nunca es eso. En realidad tiene que decir, ¿por qué me ha gustado a mí qué me gusta de esta imagen? ¿Qué me gusta de este lugar en el que he estado? ¿Qué quiero conseguir que perciba el gente de aquí? Sorpresa, admiración, exotismo, ¿qué es lo que necesito? Tranquilidad. Y eso lo puedo transmitir con la jirafa con un montón de cosas más. Pero claro, o sea, ya entra el bucle este que estábamos hablando de por qué tantos restaurantes se convierten en tan banales y tan básicos y tan... Porque la propiedad en este caso pide la jirafa, el estudio de arquitectura e interiorismo quiere cobrar y facturar rápido, pues le ponen la jirafa, no
no hacen un ejercicio, digamos, de introspección, de brainstorming, etcétera, etcétera. Se crea la jirafa, luego el concepto está desalineado, un Frankenstein, porque el interiorista o el arquitecto le ha puesto la jirafa, el concepto gastronómico del chef que han contratado va por otro sitio, y ahí es donde se arma digamos, el quilombo, ¿no? Claro, claro. Digamos que se desplaza. Total. Es muy fácil. Yo entro en un restaurante que es muy bonito, está todo muy pensado, el personal ha sido entrenado, la comida está muy cuidada, todo está acorde, hay esa coherencia que estamos hablando, y todo fascinado. Estoy en la gloria aquí, como, y hay una jirafa que domina todo, y me encanta esa jirafa. Claro. Entonces de repente todo lo achaco a la jirafa. La jirafa es como la lámpara mágica, es por la jirafa. Vale. Entonces si cojo la jirafa, me viene todo lo demás. Claro. ¿No? Claro, cuando pongo la jirafa en otro sitio y resulta que me falla, que la sal no está dentro del personaje, ¿sí? Por mucha jirafa que haya, Claro. ¿no? Entonces es muy fácil desplazar esa atención y concentrarla en un punto que en realidad no tiene ese poder mágico. Un restaurante o dos restaurantes que para ti sean, o sea, que digas, ya sean proyectos tuyos o de otros, que digas, perfecto, así que digas, a nivel de ese alma que estábamos hablando, de esa coherencia, de ese, que digas, para que la gente un poco los tenga como referencial, ¿vale? Para que no se queden... Bueno, no sé, es que es muy difícil no hacer ese ejercicio, pero es verdad que a mí me ha marcado mucho un restaurante que no conozco, no he estado nunca, pero muchas veces hay objetos o obras o lo que sea, o películas o libros, que te dan lo que necesitas en un momento determinado de tu carrera o de tu vida, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser grandes restaurantes ni grandes libros, pero justamente están en el momento adecuado. Y a mí me pasó con uno de Philippe Starck, que se llama Miscao, que está en París, y que yo tengo completamente idealizado, no he estado nunca, ni necesito ir para nada, pero solo he visto unas imágenes y yo me he proyectado en él lo que me ha parecido que eso representa para mí, y para mí es un lugar como que siempre me viene a la memoria un montón de veces. Y luego, casi todo lo que tiene que ver con el mundo japonés, que tiene una sensibilidad específica, bueno, una parte del mundo japonés, ¿no? Esto que tiene que ver con estos caminos que acaba todo en torno. O estas vías que usan de exploración de la realidad, esa capturar el alma de las cosas, que ellos lo tienen muy bien desarrollado, me encanta, ¿no? Esa idea me encanta. Pero, te digo, son lugares más bien imaginarios que reales. Miscao, un referencial, ¿no? Digo, para mí, pero creo que cada uno tiene que tener... Claro, a mí, digamos que me descubrió cosas que probablemente no es que el propio restaurante no se haya dado cuenta, sino que ha hecho que yo reparara en ellas. Puede haber sido en otro sitio cualquiera, no tiene por qué ser en ese, ¿no? Pero en ese caso se da una comunicación buenísima. O sea, otra cosa que no hemos hablado, que es muy importante, es el tema del grafismo, de todo lo que tiene que ver con el marketing del restaurante, con la comunicación, que aporta muchísimo, ¿no? Muchísimo, y que tiene que estar muy ligado al espacio. Y esto muchas veces tampoco se da. Por un lado va el creativo que tiene que estar fabricando el logotipo o la página web, y por otro lado no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en ese local sí que hay un storytelling potente que aúna todo aquí, ¿no? Y ahí fue donde la primera vez que yo me di cuenta de la importancia que había en esta relación entre la imagen gráfica, entre el espacio, el concepto, la comida, como un restaurante total. Y en relación a la figura de una agencia de marketing o un freelance que se dedique, digamos, al marketing y que englobe, digamos, la parte de diseño de identidad visual, de logotipo, de la parte de storytelling, la parte de página web y demás, o sea, un peso muy importante también a la hora de que esa coherencia del concepto esté perfectamente alineada, ¿no? y que se pueda transmitir al... Vamos, para mí es muy importante también que todo el mundo esté dentro del mismo universo. Hay que generar un universo en el cual toda la gente que participa, todos los agentes, beban de ese universo, estén alineados. Es muy frecuente en campos así como el que me estás comentando que la agencia de comunicación ni conozca a quien esté trabajando en la sala, incluso que entre muy posteriormente. Yo creo que lo interesante es que todo suceda a la vez, ¿no? Eso sería lo ideal, no siempre se puede. Como decía al principio, cada cosa es diferente, pero lo ideal sería que todo empezara a la vez y que se generara un universo participativo en que cada uno desde su parcela
refuerza la de los demás. Y no solo refuerza, sino que interfiere y modifica, porque cada vez que algo se incorpora al proyecto, todo se vuelve a redefinir. Claro. Eso sería lo ideal. Sí, que hay gente, por ejemplo, que entra y por miedo a no intervenir en el proceso y por no dar su opinión, no dicen nada, ejecutan y listo. Y luego, claro, está esa incongruencia de que entras, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes de la frase de Ferran Adrià, que la bienvenida hoy en día ya no empieza solamente cuando entras por la puerta física del local, sino que la bienvenida ya son impactos que te entran ya directamente por el móvil, con las fotografías que hayas percibido, el logotipo, el naming, la página web, la usabilidad, etcétera, etcétera. Y es muy importante eso, que esté alineado, porque si no es que se puede romper la experiencia antes de incluso llegar al propio restaurante. Totalmente, por lo que estamos hablando antes, uno se genera una expectativa simplemente porque ha visto la página web o ha visto un anuncio o ha visto no sé qué, y ya se genera una expectativa. Entonces, si esa expectativa ya no se corresponde con el local, estamos mal, ya hay un problema serio, ¿no? Y luego es que, este es otro tema, ¿no? Pero me hace gracia las opiniones de las personas cuando visitan un restaurante. A lo mejor le ponen una mala crítica porque tardan a aparcar, como si eso tuviera algo que ver con el restaurante, ¿no? Fíjate hasta qué punto está arraigada la experiencia, que cosas que no tienen nada, que no están en las manos del restaurador, afectan a su valoración. O sea que todo. Entonces, el tema del marketing resulta absolutamente fundamental, porque además hoy en día estamos viendo imágenes y tienen que estar alineadas con el concepto del restaurante. Genial, bueno, pues para terminar una última pregunta y me gustaría que nos recomendase ya sea una persona, una empresa, un restaurante, digamos que sea interesante de cara y que digamos que sea coherente con lo que has comentado en la entrevista. Que diga, mira, esta persona, este proyecto, o esta empresa sería ideal que la entrevistases porque creo que va a aportar mucho valor y sobre todo a la gente que nos está escuchando y viendo. Pues yo por razones obvias, por mis vínculos tanto con el proyecto como con los promotores del proyecto, os recomendaría que fuerais a Omeraki. Pero no solo porque vais a comer muy bien, lo vais a pasar muy bien, os va a gustar mucho, y hay esta coherencia que estamos hablando. Ha sido un pacto difícil y todo esto que estamos hablando se hace con dolor, no es gratuito. Sí. Hay discusiones, hay tensiones y las cosas van tomando forma poco a poco, se van enfocando poco a poco, ¿no? Y al final pues ha llegado a un punto muy interesante que creo que os va a gustar, pero sobre todo porque es un proyecto nuevo. Entonces los proyectos nuevos participan de algo muy emocionante que es el nacimiento de las cosas. Las cosas cuando todavía pueden ser todo o pueden no ser nada es cuando están interesantes. Cuando han sido consolidadas, validadas y ya sabemos cómo son, están muertas, dejan de tener interés. Entonces, de manera que está ese punto fantástico ahora para visitarlo y tratar vuestras informaciones de territorio, ¿no? Mira, yo vuestra visita, que me gusta usar muy a menudo porque me encanta el lema, ¿no? Es un lema que aparece en muchas películas de Godard, que es una frase que decía los hermanos Lumière, y dice que el cine es una invención sin futuro. Imagínate que difícil es darse cuenta de lo que uno maneja en un ámbito creativo cuando los propios inventores del cine no sabían lo que estaban produciendo. Y por eso lo más bonito es el estilo de todas las cosas y que visitéis Omeraki. Muchísimas gracias. Y gracias. Gracias.